Exactamente. De vigilar el camino. El procedimiento para con Dios. Conserva el procedimiento divino. Para ti. Anda, que es bien para ti. Te implica revisar estas 3 áreas de la vida para que tú sepas dónde estás ubicado. Para que sepas qué cosas no te deben distraer del mundo. ¿Me explico? No, que los negocios, hemos visto a muchas personas que por su situación o actividad económica, porque es que mire, de fondo, ¿qué hay? Miedo. De fondo hay miedo. Porque es que entonces, es que si yo no trabajo y invierto y hago y viajo, después pierdo. Y ahí hemos tenido muchos ejemplos en la Escritura. Esa misma pregunta la hizo Dios cuando mandó el mandamiento que estudiamos la vez pasada sobre la Shemitah. Bueno, señores, ¿y qué vamos a comer el año 7º y el 8º? Si hacemos lo que tú dices, no te preocupes, vas a comer el 7º, el 8º y hasta el 9º, para que te dé tiempo de sembrar y cosechar, y todavía vas a estar comiendo de lo último que sembraste hace 2 años. ¿Ya? Es cuestión de confianza. Confianza. No, es que después mi familia me rechaza, que si yo adopto la fe del Mesías me va a burlar, en el colegio me van a hacer bullying, matoneo, etcétera, la universidad. El ejemplo de Job. Claro. Y su familia y sus amigos y todo. Claro. O sea, hasta la esposa sí, pero eso todo le dijo, derrotado. maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa. Imagínate tú. Pero él se mantuvo, como dice el Evangelio, como viendo al invisible. Se mantuvo fiel, ¿cierto? Se mantuvo fiel hasta el final. ¿Y qué es lo que dice el Mesías? El que persevere hasta el final, ese es el salvo. El que pasó 80 años de su vida en el Evangelio y en el último se torció, ese no es. ¿Ya? ¿Me explico? Porque es que es invariabilidad. ¿Ya? No puede ser que pasó 30 años en el Evangelio y de repente salió con otra cosa. El árbol bueno no da fruto malo y el árbol malo no da fruto bueno. Así como la agua dulce no puede agua salada. Exactamente, una misma fuente. Precisamente la fidelidad es inmutabilidad. Inmutabilidad. Si no, si decimos que tenemos la inmutabilidad de Dios, que es la fidelidad, Claro. pues no puede haber variación. Sombra de variación. ¿Ya? Sombra de variación. De hecho, los discípulos tenían una sombra de variación, Claro. porque durante esos 3 años ellos mostraron esa variación de sombra. Claro. Porque eran inconstantes. Eso. Y la variación entonces, ¿qué muestra de que todavía no ha llegado el Espíritu Santo allí? Y yo me he dado cuenta, yo sé que esto es un camino largo de instrucción y de enseñanza. Sé que llegar a la estatura de la medida del Mesías, como decía Pablo, no es de ser cristiano de 10 años. Exacto. Ya, no podemos decir que a 3 años ya yo tengo una madurez de fidelidad. Claro. No, tendrás un grado de fidelidad. Exactamente. Ya, Correcto. pero no. Por eso es que la obra termina en el día de Yehoshua HaMashiach. Eso es de constante crecimiento y de educación y formación. Yo veo el comportamiento de la vida de un creyente. ¿La puedo borrar aquí, cierto? Sí. Que sí hay que reconocer que hay altibajos en la vida del creyente. La vida de un creyente es como una especie de espiral, así, ascendente. El Espíritu Santo hace prioridades en este punto, como hablamos ayer, los 3 delitos de muerte: inmoralidad sexual, homicidio y la idolatría. Cuando parte de allí, uno puede avanzar en el tiempo creciendo, obviamente. No puede ser un creyente plano después de 4 o 5 años y todavía estar en la misma. Va a haber un crecimiento. Pero ¿qué pasa? Que, como decías tú ahora, a pesar de que acá tengamos 15 años de estar caminando con el Señor, todavía van a haber áreas de por aquí abajito que necesitan perfeccionarse. ¿Ya? Pero ha habido un crecimiento. Por ejemplo, un creyente de primer año no va a tener problema con la idolatría, pero de pronto del segundo año le florece el problema con la plata.
De pronto al tercer año le florece el problema de una idolatría afectiva con una persona. Al cuarto año otro tipo. Pero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Salen cosas de la carne, situaciones que vienen que van a tratar de despertar lo que estaba dormido. Yo a veces echo atrás mi comienzo en la fe y me doy cuenta de que es así. Claro. Ahora me lo confirma, porque uno quisiera conocer otra vez a aquel creyente del primer año. Claro. Ya, que no había nada, aparentemente no había nada que lo afectara. Sí, sí, sí. ¿Ya me entiendes? Pero a medida que vas avanzando, resulta que aquello que tú no viste en el primer año, que nunca se despertó, que fue movido, resulta que va siendo movido por otras cosas que tú no esperabas, otras situaciones. Exactamente. ¿Ya me entiendes? Entonces ahí uno se va dando cuenta que uno todavía no se puede confiar en la carne. No se puede confiar en la carne o no ha llegado a esa plenitud. Claro, de la erradicación absoluta de las concupiscencias. De la concupiscencia. ¿Ya? Porque dice la Escritura que nosotros estamos nutridos de concupiscencias, cada uno tiene la suya, y de allí es donde provienen las tentaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que hacernos una quimioterapia espiritual para quitarnos todas las concupiscencias y ahí sí ser perfectos e impecables. Resulta que eso no lo hacemos nosotros, eso lo va haciendo Dios. Eso lo va haciendo Dios. Y por eso en esta parashá empieza con la promesa y termina con el sello de la promesa, que es la circuncisión. Tengo una pregunta, ¿esto del crecimiento tiene algo que ver con el bautismo? No, ¿a qué te refieres? Porque se supone que una persona ya es creyente cuando es bautizada. Y menos No. que ahí empieza un proceso. No, no necesariamente, porque el bautismo no es una garantía, ojalá lo fuera. ¿Me explico? Ni la circuncisión. Ni la circuncisión lo era. Son signos, señales, es una señal. Pero hemos visto muchas personas, o sea, de pronto, no sé en qué contexto lo estás preguntando, pero el bautizarse no es algo mágico. ¿Me explico? Y tampoco podemos decir que el que no se ha bautizado entonces no es creyente. ¿Me explico? Porque es que lo principal que tiene que ocurrir aquí es lo que dice más adelante esta parashá, donde habla de que Dios se le apareció. Es una de las frases más recurrentes. Creo que esta parashá se le apareció como 3 veces a Abraham. Eso es la experiencia que cada persona necesita. Un encuentro, que Dios se le aparezca. Ahí no dice, y Abraham descubrió a Dios por medio del razonamiento, o por medio del estudio, o por medio de las estrellas, o por medio de cualquier otra técnica. Dios se le apareció a Abraham. Así como a Pablo no se le apareció Dios. Se le apareció a Pablo. A Moisés. Entonces, ¿qué significa? A Moisés se le tiene que aparecer Dios. Entonces, una persona que haya tenido un encuentro con Dios no necesita como tal un bautismo como algo mágico, mecánico, Como para comenzar. para comenzar. O para decir un punto puntual donde aquí Exacto. comienzo yo a hacer. Y ahí vamos, ahí vamos. En este momento, cuando Dios le dice eso a Abraham, que le entrega la promesa, fíjate que el apóstol Pablo utilizó ese argumento en el capítulo 4 de Romanos, para decir, ¿cómo le fueron dadas las promesas a Abraham? ¿Estando circuncidado o incircunciso? Incircunciso. Incircunciso. Claro. Ah, ¿por qué? Porque Podemos aplicarlo acá. claro, hoy es igual. ¿Me explico? Nos fueron dados el perdón de pecado por Sin estar bautizado. No fue estando bautizado o estando sin bautismo. o recibiste antes. Lo recibiste antes. ¿Ya? Nunca, si alguien te pone un prerequisito, no, es que tú te tienes que bautizar para que recibas el Espíritu Santo, ya está incurriendo en atropello de la Escritura. O puede ser salvo. O para que puedas ser salvo. Como dicen algunos grupos, ¿verdad? Que si no hablas en lengua no has recibido el Espíritu Santo. Ya ahí está atropellando la Escritura. Lo mismo que si no te eres bautizado no estás completo. Exactamente. ¿Me explico? Entonces, lo que estamos viendo aquí, fíjense, cuando Dios, ¿qué dice ahí la Escritura? ¿Cuántos años tenía Abraham?
versículo. Vamos a leerlo. Ahí ¿Cuándo lo dice, llamó? sí, cuando lo llamó. 75. 75 años, versículo 4, vamos a leerlo. 12:4. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. O sea, cuando Dios lo llamó, Ya era viejo. ya tenía 75 años. Cuando se le apareció de nuevo, que le dijo Dios, vas a tener un hijo, le vas a llamar, viene el problema de Agar, la confusión, la interpretación, porque entonces Abraham dijo, no, seguro es que tú te refieres a que es con Agar. Y ahí vino Sara, también se equivocó, le metió a Agar por los ojos, embarazó a Agar. ¿Cuántos años pasaron? Dice ahí la escritura 15, ¿qué? que cuando Sara, 99. 99. No, Cuando embarazó a Ismael. cuando Ismael tenía 86 años. Sí, 86. Y luego cuando circuncidó, que recibió la señal de la circuncisión, ya tenía 99 años. 3 años más de Fíjense ustedes, ¿cuántos años pasaron en total? 24. 24 años. ¿Ya? Ahí la circuncisión fue que a los 4 años el niño. No, a los 13 años. Ahí dice la escritura que tenía Ismael tenía Ismael 13 años cuando fue circuncidado. Él y toda la familia y todo el mundo. Todo el mundo se circuncidó. Los árabes se circuncidan. Sí, Todo el ellos se mundo, dice que todo el mundo. Hoy en día se circuncida. Ojo, pasaron en total 24 años desde que Dios le dio las promesas a Abraham hasta que recibió la señal de la circuncisión. Quiere decir que eso es subsidiario. La circuncisión todo el tiempo no fue un prerequisito Ni un requisito para recibir las promesas. Y ese no es el pacto. Y ese no es el pacto. ¿Se dan cuenta? Por eso el judaísmo se equivocó al acuñar una expresión que no sale en la Biblia, que es Brit Milá, que es muy famosa en el judaísmo. La Brit Milá, que literalmente significa pacto de la circuncisión. Resulta que Milá es circuncisión. Milá es circuncisión. Resulta que ni sale en la escritura, ni implica lo que ellos enseñan que implica. Porque entonces fíjense ustedes, dentro de los 4 tipos de prosélitos que había en el segundo templo, entre el tercero y el cuarto, la diferencia técnica que había era que el tercero no estaba circuncidado y el cuarto sí. ¿Cómo así el tercero y el cuarto? O sea, habían grados de conversión o grados de incursión al judaísmo. 4 grados. Estaba el básico, que aceptaba los 7 mandamientos de los hijos de Noé. Estaba el que respetaba Shabbat. Estaba luego el que estudiaba Torah, el que daba ofrenda en el templo y todo, en la sinagoga. Ya era un prosélito en formación. ¿Ya? Pero el último, que se llamaba el prosélito de la justicia, tenía que estar circuncidado. Y ese sí era aceptado como un israelita. El tercero podía ser igual que el otro, el último, pero si no estaba circuncidado no se consideraba israelita. No era completo. No era completo. ¿Ya? Y fíjense, pasaron 24 años desde que Dios le dio la promesa hasta que le dio la circuncisión, para enseñarte que la experiencia es personal con Dios, que no hay un prerequisito. Nadie te puede poner prerequisitos. No es que cuando hagas esto entonces, ¿verdad? Porque es que cuando Dios se te aparezca, como se le apareció a Abraham, automáticamente das un fruto apacible de justicia. Vas a andar para ti. Te vas a preocupar de tu relación con Dios. Vas a dejar tu tierra a un segundo plano. Vas a dejar tu compromiso afectivo a un segundo plano. Vas a dejar la formación religiosa en un segundo plano. ¿De acuerdo? Porque ahora estás allí de frente con Dios. Vas a estar de frente todo el tiempo ante Dios. Mira lo que dice: camina delante de mí y sé perfecto. ¿Sí o no? Sí es. Así lo dice en la parashá. Sí. Y se le apareció otra vez Dios a Abraham y le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. Y la palabra que aparece allí es tamim, la misma que vimos en la parashá anterior.
donde dice que Noé era hombre tzadik y tamim, justificado y perfecto. Íntegro. Pero tamim, ¿qué dijimos? Íntegro. Es andar en la Torah de Hashem. Eso es ser tamim. Más adelante dice de que Dios también dio mandamientos a Abraham. Claro, exactamente, y le fue revelando cosas, ¿verdad? De su voluntad. Pero fíjense, hermanos, qué interesante esto. Él le da una promesa y luego miren lo que dice a continuación. Que viene aquí algo importantísimo. Al final, cuando le vuelve a refrendar, miren el versículo 7. ¿Qué dice? Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar quien le había aparecido. Así. Muy bien, a Adonai que le había aparecido, algo así, ¿verdad? Entonces, qué interesante cuando dice en el versículo 7, no le dice a ti, ¿cierto? No le dice, no mete a Abraham, dice a tu simiente, lezarajá. A tu simiente daré esta tierra. Claro, No es descendencia. no, lezarajá. Así se escribe en hebreo la pronunciación. Lezarajá. Viene la palabra zera, Simiente. que significa semilla o simiente, pero exactamente es semilla. ¿Ya? Y fíjense Para la que semilla tuya. a la semilla tuya, a la semilla O a la semilla. de ti, O para la semilla tuya. para la semilla tuya. Entonces, como esto está en singular, fíjense la argumentación del apóstol Pablo, que dijo, atención, atención, la palabra está en singular, aquí no está hablando de una multitud, aquí está hablando de uno solo. ¿Quién es la simiente? Mashiach. Mashiach. O sea que la tierra era para Mashiach. La tierra es para Mashiach. ¿Ya? Todo es para Él. Todo es para Él. Por eso es que Yehoshua es el que tiene en su mano el título de todo. Y Él es quien otorga herencia a los santificados. Vamos a ver en El heredador. el heredador. Vamos a ver en Hebreos capítulo 2. Vamos a dirigirnos a la carta de los Hebreos, Porque pusieron descendencia. porque esa es la forma occidental de entender la palabra y cuando traducen sin haber leído en conjunto con el Nuevo Testamento. Porque es que yo no consigo algo. Eso se lo perdonaría yo a un traductor que hubiera vivido antes de Pablo, que hubiera traducido tu descendencia. ¿Me explico? Porque todavía no se había revelado el Mesías, ni Pablo había escrito taxativamente allí que simiente es Mashiach. ¿Ya? ¿Me explico? Eso se lo perdonaría yo a alguien que haya traducido la Biblia antes del apóstol Pablo. Después del apóstol Pablo no tiene perdón. Porque se nota o que no ha leído el Nuevo Testamento o no cree en él, o no ve que las cosas... O sigue la tradición. o sigue una tradición que quiere ver las cosas separadas. No, bien eso. ¿Me explico? Vamos a ver en Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 11. Disculpa, antes que sigas, Dígame. disculpa. La palabra es Esar, ajá. A tu simiente. Y Pablo dice, será que es singular. Exacto. No dice Pablo- a tu simiente. Pablo apela a un argumento gramatical y dice, ojo, habla a tu simiente, no en plural, sino en Eso singular. acá. En Gálatas. Vamos a leerlo. Claro, sí, Vamos a leer Gálatas y ahora regresamos acá a Hebreos. Claro, Gálatas. Gálatas 3. capítulo 3, versículo 16. Sí, señor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente,
la cual es Cristo. O sea, Tremenda revelación. eso es una revelación. Claro, es una revelación. Contundente. Claro, eso es contundente. Voy a pelear con Pablo, entonces. ¿Ya? Y fíjense la argumentación donde viene de una razón Claro, gramatical. gramatical. Esto es singular, hermano. Aquí no está hablando de combo, no está hablando de muchos. No está La hablando de simiente es uno solo. Y cuando él dice a tu simiente le daré esta tierra, o en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, quiere decir que cada uno tiene que tener su experiencia personal con la simiente. Así como en la Tiene que reconocer y acudir a la simiente para que tenga acceso a la tierra. ¿Me explico? Por eso la amarró automáticamente. Y ese es el argumento que viene y lo revierte lo vierte otra vez en Romanos 9, donde dice, ojo, no todo el que desciende de Abraham es hijo. Tremendo. Uy, Padre Santo, esto es hermoso. ¿Por qué? Ay, Dios mío, que uno trata